Saludo en esta hora a todas las personas que me ven a través de este medio. Les habla el pastor Víctor Manuel Reina desde el Urabá en Antioquia, República de Colombia. Los bendigo aquí en Colombia y fuera de Colombia, en todo lugar donde me escuchen. Los bendigo en el nombre poderoso de mi Señor y Salvador Jesucristo. En esta hora quiero hablarles sobre el alma. Sanemos nuestra alma. Vamos a mirar lo que son heridas del alma del ser humano. Sanemos nuestra alma. Vamos a ver en qué forma el alma, el espíritu del ser humano recibe dolores profundos. Aún desde que el ser humano muchas veces está en el vientre de nuestra madre. Pero cuando el ser humano llega a la iglesia de Jesucristo, todo ser humano llega lastimado, llega con heridas, con traumas, con complejos religiosos, prejuicios sociales, intelectuales, bueno, en fin, una cantidad de males en su alma, en su ser. Pero cuando llega a Cristo todo comienza a cambiar, comienza a haber un cambio. Llegamos mal, llegamos lastimados a los pies de Jesucristo, pero ahí es cuando la palabra de Dios, por medio de la palabra de Dios y la presencia del Espíritu Santo, comenzamos un proceso que se llama santificación, que es sinónimo de renovación mental. Iniciamos un cambio, mejor dicho. Hay que tener en cuenta que la salvación del cristiano abarca su pasado, su presente, su futuro. Es una sanidad total, salvación. Con la salvación también viene ¿qué? Viene sanidad, sanidad para el alma, sanidad para el corazón, para el cuerpo. Es total la sanidad que viene de parte del Dios viviente. Recordemos que la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. O sea, nueva creación. El que está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación. Miremos un poquito cómo ocurren, digamos, analicemos cómo ocurren esas heridas, esas lastimaduras en el ser humano dentro de su alma. La primera herida que vemos es el rechazo. Otra que vemos es la traición. Otra herida que vemos es el abuso, abuso verbal, abuso físico, abuso sexual. Otra herida que vemos es la herida del abandono. Cada ser humano tiene heridas en su alma de una manera diferente. Vienen desde niños, aún como lo decía hace un momento, desde que estaba en el vientre de su madre. Hay heridas que en el alma que están sangrando, es una hemorragia que necesita ser ¿qué? Necesita ser detenida, necesita parar esa hemorragia, esa herida del alma. Porque si el ser humano no sana esas heridas del alma, pues ¿cómo va a poder servirle a Dios con una alma herida? Es muy difícil. No puede tampoco desarrollar ese potencial grande que Dios tiene para cada uno de vosotros. Nadie puede correr si tiene un tobillo roto, un pie lastimado. No puede correr, tiene que primero ser sano. Nadie puede correr, participar en una carrera atlética si tiene un pie partido. Tiene que primero que sanarle totalmente para poder participar en esa competencia. Recuerda que nosotros también corremos la carrera de la salvación, la carrera hacia la meta del supremo llamamiento. Aleluya. Vamos a ver con la primera, a ver la primera herida, que es el rechazo. Y es la más común de todas las heridas, el rechazo. Casi nadie escapa de esta herida por causa de tanta crueldad, de tanta maldad que hay en los seres humanos. Hay mucho rechazo. El mismo Señor Jesucristo, allá en Isaías 53, del verso Isaías 53, el Señor Jesucristo
el verso 3 al 5, digamos, 53, del verso 3 al 5. Sí, de despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él nuestro rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice despreciado, dice la Biblia, despreciado fue el Señor Jesucristo, desechado entre los hombres. El Señor Jesucristo, desde que estaba en el vientre de la madre, estaba siendo rechazado. María ya sufrió, pasó trabajo buscando donde le tuvieran misericordia y le permitieran estar ahí para poder dar a luz el santo ser. Y nació por allá finalmente en un establo, en lo pesebre. Usted y yo quizás nacimos en una clínica con muchas comodidades, en un hospital, bueno, en fin. Pero ninguno nació en las condiciones así, en la parte física, como nació el Señor Jesucristo. En una pesebrera rodeado de animales. Sin embargo, Él nos enseña a vencer ese rechazo. Él nos enseña. ¿Cómo nos enseña? Vemos ese corazón bueno del Señor Jesucristo. Cuando estaba aún en la cruz de Calvario, lo estaban, fue cuando le estaban dando muerte. Y oraba antes por aquellos que le estaban causando el mal. Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero analicemos también que hay muchos seres humanos que al entrar a la edad de la adolescencia se les manifiesta esos traumas humanos que traían desde que estaban en el vientre de la mamá, desde que estaban pequeños. Por eso hay muchas, en ocasiones, ¿no? Hay muchas ocasiones que los demonios se manifiestan en la adolescencia, es cuando hay liberación. Y en fin, hay muchas cosas. Porque muchas veces lo rechazaron desde que la mamá se enteró que estaba embarazada. Pero ¿cómo puede ser posible que esté embarazada? Yo no quería tener más hijos. O yo estaba planificando y no sé cómo quedé embarazada, esto, aquello. Desde ahí comienzan a rechazarlo. Y desde que comienza a rechazarlo, comienza a darle heridas. Viene el ser humano con heridas en su alma por rechazo. Y es cuando necesita liberación. Hay que tener algo muy en claro, que muchas personas que se oponen a la liberación, esas son las que más necesitan liberación. Aquel que se opone a una liberación que Dios le haga, es el que más necesita. Porque el diablo, que Jehová lo reprenda, él trabaja en tinieblas y no le gusta pues que le corran, que le quiten, digamos, la cortina para que salga con lo que está causándole daño a ese ser, para que sea echado para afuera y las personas sean sanadas. Pero el Señor Jesucristo vino a romper todas esas cosas. Dice la Biblia que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a deshacer las obras del diablo, vino a darnos vida en abundancia, vino a sanar, vino a restaurar, vino a recuperar todo lo que se había perdido. Él es tan poderoso, mi Señor y Salvador Jesucristo, que viene a sanar de toda herida de rechazo. Sí, el simple hecho de tener una mamá que no quiera tener a su hijo, que lo esté rechazando, ya eso es suficiente. ¿Para qué? Para que haya herida en el alma de ese ser humano. Los grandes personas que causan males, psicópatas, personas que causan mal en la sociedad, es porque fueron rechazados cuando niños, cuando bebés. Los rechazaba el papá, los rechazaba la mamá, los rechazaba la sociedad. En algún lugar fueron rechazados. Y cuando grandes se manifiestan esas cosas. ¿Qué debemos de hacer? Reconocer eso.
y a través del perdón se sana esa herida del rechazo. Perdonar al ser humano que le hizo daño, perdonarme a mí mismo, bendecir, para que venga la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. Otra herida en el alma, otra herida del alma del ser humano es causada por la traición. Por la traición. Quiero leer el Salmo 41, verso 9. Es causada por la traición. Salmo 41, verso 9. Dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y en Mateo capítulo 26, voy a Mateo capítulo 26. Y quiero ver aquí en Mateo capítulo 26, el verso 46 al 50, 26 del 46 al 50, Mateo capítulo 26 del 46 al 50, quiero leerlo, dice, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se le acercó Jesús y le dijo, salve maestro, y le besó. Salve maestro, y le besó. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron. Entonces, la herida de la traición en el alma dice que fue su amigo, fue el mismo que comía pan en la mesa, el más íntimo colaborador, el que lo traicionó. ¿Por qué duele tanto la herida en el alma? ¿Por qué hay tantas almas heridas por la traición? Porque resulta que el que generalmente traiciona es la persona en que usted más confía. Sea el esposo, sea la esposa, sea el amigo, la amiga, el hermano, el socio. Bueno, la persona que tiene mucha confianza, que ha depositado su confianza, cuando traiciona, por eso duele tanto, porque es una persona de confianza. Quien ha depositado su confianza. Esa razón es que es muy dolorosa, esa herida de la traición. Porque es tremendo, que le da toda su confianza y el otro saca el cuchillo y lo mete por detrás, por la espalda. Pues es terrible. Y hay algo que hay que tener en cuenta, que es que cuando se produce una herida de desconfianza hacia los demás, hay resentimiento. Comienza esa raíz de amargura, a brotar esas raicillas de amargura. Ya hay resentimiento. ¿Y qué pasa? Una persona que no ha sido sanada de la herida de la traición en su alma es una persona que desarrolla desconfianza a todo el mundo. Desarrolla desconfianza a todo el mundo. Puede tener llegar hasta un punto de un problema mental que se llama neurosis o neurasténicos, neurosis o neurasténicos. Y es más doloroso también cuando la persona que le ha jurado lealtad, compañerismo durante toda la vida, le traiciona. Se refiere al esposo, a la esposa, y eso está aquí en Malaquías, capítulo 2, Malaquías, capítulo 2, verso 14 al 16, Malaquías capítulo 2, 14 al 16 dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal,
siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro corazón, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Entonces duele muchísimo cuando has confiado en ese hombre y ese hombre te ha traicionado. Cuando has confiado en esa mujer y esa mujer te ha traicionado. Han hecho un pacto, un compromiso en un altar o en un altar, en una notaría, donde lo hayan hecho el compromiso. Y aquí en Malaquía nos dice que no traicione al esposo yéndose con otro hombre. Que no traicione a la esposa yéndose con otra mujer. Porque es una herida, una de las peores heridas que el ser humano le puede causar a otro ser humano. Y si vamos a ver, en el mundo la cantidad, millones y millones de seres humanos con adulterio. Le damos gracias a Dios que los cristianos, por el Espíritu Santo, nos da la capacidad para seguir viviendo en paz y tranquilamente cuando de pronto algún ser humano le haya traicionado, sea hombre o sea mujer. El Espíritu Santo es el único que le da la capacidad para tener esa paz, para volver a tener paz y tranquilidad ante una traición. Porque la Biblia habla de qué, de un pacto del matrimonio, que es un pacto de compañerismo, ahí en Malaquías 2:14, lo acabamos de leer. Cuando se rompe ese pacto, pues el que lo rompe es el culpable de traición. Y el que traiciona, el que rompe ese pacto, ningún adúltero, ninguna adúltera queda sin el castigo de Dios. Eso hay mucho tema para hablar sobre el adulterio, pero muchísimo en la Biblia. Pero sí es algo tremendo, fuera de que la Biblia dice que el que comete adulterio es falto de entendimiento, que corrompe su alma, que es reducido a un bocado de pan, o sea, a nada. Otra herida en el alma del ser humano es el abuso. Recuerden que tenemos abuso físico, abuso mental, abuso emocional, abuso espiritual, en fin. El abusador, el que abusa de la otra persona, muchas veces es una persona que tiene autoridad sobre esa persona. Tiene autoridad sobre esa persona. O sea, el tutor, el padrastro, el tío, algún líder en algún lugar, algún jefe, la jefe, el jefe, en algún lugar. Entonces, hay niños, hay ejemplos que vemos que niños, que padres que abusan de él o permiten que los demás abusen de él. Y es criaturas, son personas, seres humanos que crecen en un mundo de dolor, con traumas. Y ven que no, que nadie les puede ayudar, porque es algo muy, muy doloroso, algo muy fuerte. Un tema del abuso también. Por eso vienen heridas para el alma. Abuso físico, cuando hay muchos golpes y hiere su alma. Mental, emocional, espiritual, bueno, en fin, toda esa cantidad de abusos. El abuso viene de un lenguaje grosero, digamos, cuando la persona es niña muchas veces. En Proverbios 18, verso 21, dice algo acá en la Biblia. Quiero leer Proverbios 18. Proverbios 18, verso 21, dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. La vida y la muerte están en las palabras que salen de tu boca. Escúchelo bien, la vida y la muerte están en las palabras que salen de tu boca. ¿Con qué Dios hizo el universo? ¿Cómo creó Dios los cielos y la tierra? Por el poder de
la palabra, cuando sale palabra de la boca. Entonces nosotros tenemos que pronunciar, son palabras de vida, porque las palabras de Dios ¿llenan qué? Llenan el espíritu y dan vida. Nosotros podemos llevar vida o muerte en lo que hablamos. Entonces es algo muy terrible cuando se maltrata a un ser humano, cuando se le causa heridas en su alma por el abuso, cuando se maltrata, cuando se golpea de una manera violenta, cuando se le dan tratos crueles, inhumanos y degradantes. Esto inclusive hasta en las leyes, en la Constitución en Colombia es un delito muy grave, darle tratos crueles, inhumanos, o degradantes a un ser humano. Es algo gravísimo. En Santiago capítulo 13 la Biblia habla de la lengua, sea un chisme, una murmuración que salga de la boca. Usted no se alcanza a imaginar el daño que puede causar esos chismes, las murmuraciones, las críticas, las blasfemias, todo eso. O sea que si queremos si queremos amar la vida, no hablemos cosas malas de nadie, sino que hablemos cosas buenas para tener buenos largos días. Cuando la persona habla mal de otro, pues se desvía del camino. Y daña a la otra persona a la que habló mal. Lo que dirige la vida del ser humano es la lengua. La lengua es lo que dirige ¿qué? La vida. O sea que puede causar un daño ¿qué? Un daño tremendo. Nadie debe maltratar a los niños. Por decir, hay seres humanos que le dicen a los niños, papás que le dicen a los niños, usted no sirve para nada. Le está proferiendo una maldición, está causándole un abuso verbal y por eso le está causando heridas en su alma. Las malas palabras, los malos tratos, cuando lo golpean y los niños crecen con ese problema, le está causando heridas en su alma y eso le está afectando su desarrollo intelectual, su comportamiento, especialmente su comportamiento. Le crece con un vacío en el corazón, pero va a decir, mire cómo la persona que yo confiaba que me debía respetar a mí, me maltrató, me humilló de una manera grosera, de una manera degradante, de una manera cruel, de una manera inhumana. Y entonces, eso es algo terrible. Otras personas que maldicen a los niños, que usted no sirve para nada, que esto, que aquello, lo otro, cosas feas, pronuncian palabras feas sobre sus hijos. Así no deben de ser las cosas. Debemos de bendecir a los niños, a los hijos, o así sean o no sean hijos, debemos de bendecirlos, tratarlos bien, tratarlos con respeto. Ellos merecen respeto. ¿Por qué a un niño se le causa tanto mal? Es porque cuando pequeñito eso le queda grabado, por años le queda grabado en su corazón y ahí le va creciendo una raíz de amargura. Pero ¿cómo así? ¿Por qué me hicieron eso? ¿Por qué me dijeron? ¿Por qué me maltrataron? ¿Por qué hubo ese abuso físico, verbal? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Lo mismo el esposo que maltrata a la esposa o la esposa que insulta al esposo. Todas esas cosas es maltrato físico, maltrato verbal, que no debe de hacer porque son palabras que hieren, que maltratan a las mujeres. Es tremendo. Personas lastimadas. Quedan las personas lastimadas, heridas emocionalmente, que no ven una salida, no ven un escape a su dolor. A veces ponen las personas hasta llevan una conducta sexual anormal. ¿Por qué? Por todas esas cosas de abuso que le hayan hecho, vean sea abuso sexual, abuso físico, abuso de palabra, maltrato, todo eso, el abuso, el maltrato. Y entonces son personas que cuando grande su comportamiento es amargado. ¿Y a quién le gusta estar al pie de una persona que esté amargada? ¿A quién le gusta convivir con una persona amargada? Pues a nadie, ¿verdad?
Es algo muy incómodo vivir con una persona que viva amargada, que viva amargado, o criticona, o en fin, muchas cosas. El único que nos puede sanar es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y a través de el perdón, de ese abuso físico, ese abuso de palabra, ese maltrato. Y el abuso sexual es algo tremendo. Es un crimen, el abuso sexual es un crimen. Está, mejor dicho, en la actualidad ocurre en el mundo entero el abuso sexual. Padrastros violando a sus hijastras, padres a sus hijos, a sus hijas, adultos que violan niños, niñas de todas las edades. Eso está en el mundo tremendo, en diferentes lugares, en muchos lugares. Porque la persona que ya con el tiempo no funciona bien sexualmente es una persona que tiene problemas de su personalidades muy graves. ¿Por qué? Porque esa personalidad fue afectada desde niño, desde niña. Las heridas sexuales son heridas que marcan a las personas, mejor dicho, más que cualquier otra herida. Eso es algo muy terrible. Hasta los espíritus malos entran por esas cosas del alma, por esas heridas del alma, por violaciones a los seres humanos, sea hombre, sea mujer, no importa la edad que sea. Y cuando la herida no está sanada, los demonios toman ventaja, o sea, toman derecho legal, se pudiese decir. Entonces tenemos que, a través del perdón, es la única forma de que se sana la herida. Entonces, tenemos que perdonar. ¿A quiénes? ¿Perdonar a quiénes? A cada ser humano que te causó daño, sea hombre, sea mujer, no importa quién sea familiar o no sea familiar, sea conocido o aún desconocido. Tenemos que perdonarlo. Y el único que nos da esa capacidad para perdonar, el Dios Todopoderoso, el Cristo viviente, Él nos ayuda a perdonar. Con la ayuda del poderoso Espíritu Santo lo logramos, perdonar a esas personas que le causaron daño. Sin el perdón no hay sanidad. Tenemos que perdonar para que haya sanidad en el alma. Por no perdonar viene cáncer, gastritis, problemas en el hígado, bueno, una cantidad de cosas por no perdonar. Entonces tenemos que hacer un alto en el camino, y si usted que me ve por este medio no ha perdonado, es la hora de perdonar a aquella persona que le causó daño. No importa el daño que haya sido, la clase, tipo de abuso sexual, físico, intelectual, bueno, cualquiera que haya sido. Otra herida del alma es el abandono. Abandonar a un niño, abandonar a una niña, abandonar al esposo, abandonar a la esposa. Eso son heridas del alma. Yo creo que es el momento que, si usted tiene una herida en su alma, de traición, de abandono, de abuso, la herida cual sea, de rechazo, es el momento de reconocer. No ignore, no trate de evadirla. Reconozca que su alma está herida. Reconozca que su espíritu está angustiado, que está herido. Y derrame su corazón delante del Dios vivo. Pida perdón. Perdone también a aquellas personas que te causaron daño, que te causaron la traición, aquellas personas que te ofendieron, aquellas personas que hablaron mal de ti, perdónalas. Hay algo muy importante que quiero leer por acá en el Evangelio de Marcos. Marcos, creo que es capítulo 11, verso 25 y 26, dice: cuando estéis orando, perdonad
si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Como quien dice que si nosotros no perdonamos, Dios no nos perdona, dice la Biblia. Y si Dios no nos perdona, pues no hay salvación. Si Dios no nos perdona, no hay nada. Entonces tenemos nosotros que perdonar a alguna persona que le haya causado daño. No importa el daño que haya sido. No importa la herida del alma que tenga en esta hora. Sea rechazo. Porque te rechazó desde niño, desde niña, porque se enteró, dijo, no, yo no lo quería tener a usted, no la quería tener a usted. No sé por qué nació. Por eso hay heridas en su alma, por ese rechazo. Acuérdate del Señor Jesucristo, que Él venció todo eso. Y nosotros también tenemos la capacidad con la ayuda de Dios para vencer el rechazo, para perdonar a aquel ser humano que te rechazó. No importa quién haya sido, sea la mamá, sea el papá, sea un familiar o una familiar, el que te haya rechazado. Ven a los pies del Señor. Él dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Es el momento de que comiences el cambio en tu vida. Es el momento de que comiences una vida en victoria. Es el momento de alejarse de todas esas, de que esas heridas sean sanadas. Es el momento de que todas heridas sean sanadas. Alejarse de las cosas, esas cosas feas, esas cosas malas. Perdona, perdona. Si no puede hacerlo usted mismo, usted misma, entonces dígale, Señor, dame la capacidad para perdonar. Yo sé que con tu ayuda lo lograré. Para perdonar a ese hombre, para perdonar a esa mujer que me causó tanto daño. Sea quien sea familiar, amigo, amiga, conocida, conocido, ex esposo, ex esposa, quien haya sido, el hijo, la hija, el papá, la mamá, el tío, la abuela, el abuelo, quien le haya causado el daño, un amigo, compañero de trabajo, compañera de trabajo, quien haya sido, es el momento de perdonarlo, es el momento de soltar esa carga, suelte esa carga perdonando, para que esas heridas que hay en su alma sean sanadas. Sin perdón no hay sanidad. Sin perdón no hay cambio. Decídase a perdonar. Perdona a ese ser humano. Dígale, yo decido perdonar a fulano de tal. Dígalo con nombre propio. A fulana de tal. Dígalo con nombre propio. Perdónala, perdónalo. Yo la bendigo, yo lo bendigo. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por esta enseñanza. La gloria toda es tuya, Señor. Te pido que tú obres, Dios. Que tú actúes, Dios eterno, en cada corazón que está herido. Padre, mire esa alma que está allá herida. Hay personas en esta hora con su alma herida. En este momento tienes ganas de llorar. Tranquila, mujer. Tranquilo, varón. Llore si es necesario. Pero perdone a ese hombre, perdone a esa mujer que le causó ese daño, que le causó esa herida en su alma. No importa los años que lleve con esa herida ahí guardada en su alma, esa herida ahí guardada en su corazón, no importa, perdónala, perdónalo. Dígale, Señor, yo lo perdono. Yo tomo la decisión de perdonarlo. Yo tomo la decisión de perdonarla. Y que si cuando la vea, verla con paz, verla con tranquilidad. Y no verla con odio, no verla con resentimiento, sino verla con mucha paz. Ver a ese ser humano que nos causó daño, verla con tranquilidad. Yo no tengo la autoridad para juzgar. El que juzga es el Dios viviente. Y usted, si le causaron una herida tan fuerte y había pensado vengarte, olvídate de la venganza, porque la Biblia dice, mía es la venganza, yo daré el pago, dice Jehová. La venganza es de Jehová. Entrégale todo en las manos del Todopoderoso, al mismo Señor Jesucristo. Cuando lo abofeteaban, Él no respondía con maldición, sino que todo lo entregaba al que juzga justamente. Entrega todo eso al que juzga justamente. Entrégale al que juzga justamente. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Les habló el pastor Víctor Manuel Reina. Si quieren comunicar conmigo, en Colombia, el teléfono celular 310-218-0281. 310-218-0281, celular en Colombia.
y dale me gusta al video, dale suscribirse ahí en el YouTube. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Toda la gloria y la honra es tuya, Señor. La gloria es tuya, la gloria es tuya. Yo no me quedo con nada, Señor. Yo te pido que tú obres, Señor. Actúe, Señor. Actúe, Dios, en estas vidas. Actúe. Mire cuántos corazones hay heridos. Mire esas almas heridas. Mire ese corazón angustiado. Para eso tú viniste, Señor. Porque el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me eligió Jehová. Porque me envió Jehová a libertar a los cautivos, a los presos, a apertura de la cárcel. Padre, mire esas cárceles que hay en esta hora sean rotas por el poder de la palabra y por la presencia del Espíritu Santo. La autoridad de Cristo rompe toda cadena. Se sueltan las cadenas del alma, se suelta y el alma es sanada. Se rompen las cadenas del corazón, se rompen ligaduras de alma, se rompen ligaduras de corazón. El alma es sanada por el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Dios los guarde, Dios los bendiga.